Los que deben morir, día 5. De no haber sido de fino lienzo y seda sus vestiduras, Simón Pedro las hubiera rasgado con tanto ahínco como siglos atrás lo habían hecho Jeremías o Job. Pero la catarsis pétrea aún no había llegado al final. Alzó los ojos, como si mirara hacia lo alto de la cruz. El secretario continuó encogido, pues llegaba la hora de las imprecaciones. Bien muerto que estás, pues vivo ya no nos haces falta. Ahora tendremos al Mesías en la sombra de lo que dejaste. Hoy no te llamas Jesús de Nazaret, sino Cristo, el ungido, como ya te conocen los gentiles. ¿Recuerdas que fui yo quien por primera vez te dio ese nombre? ¿Lo recuerdas bien? Fue al principio, cuando aún no todos sabían el verdadero propósito de tus profecías, cuando a veces aquella fue una de esas ocasiones. La mirada se te perdía más allá de las nubes y sudabas, temblabas como sacudido por fiebres. Era el comienzo de la campaña y también el de tu egolatría. Fue uno de los pocos en comprenderlo y no me resultó difícil. Lo sentí en cuanto tu mano, estremecida, se cerró sobre mi hombro y pronunciaste tus primeras palabras proféticas. Bienaventurado tú, Simón Bar Jona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Pues bien, ya la estamos edificando, pero a nuestro modo. Y en ella no admitiré traidores, ni a nuestra causa, ni a la ley de Moisés. Ananías, Señor, un extenso terreno en muy buena posición, ahí mismo, justo a la vera del camino que lleva a Betania. Lo había heredado de su padre. Él no tenía hijos entre quienes compartirlo. En fin, que decidió venderlo y lo hizo por un excelente precio. Luego llevó el importe a los de la secta como era su obligación. Saulo de Tarso espantó una impertinente mosca empecinada en posarse sobre su torcida nariz. ¿Y bien? ¿Qué tiene eso que ver con el asunto del asunto de Pedro, Moshe Gesser? Si bien se hallaban en un claro del monte de los Olivos, muy por encima del Getsemaní, en una especie de meseta, seguros de que no habría oídos impertinentes, la voz del Sofer bajó el tono en 2 octavas cuando acercó su rostro al del ciliciano, que, inculcado por su mujer, se guardó una parte, la mitad del importe. Cometió una falta muy grave al incumplir lo que con tanto celo han estipulado los cristianos, ese absurdo voto de pobreza. ¿No es así, Señor? ¿De qué es una tontería semejante empecinamiento en repudiar a los ricos? No me cabe duda, así como tampoco me sorprende lo de la repartición de bienes. No olvides que esta gentuza acostumbra enarbolar cuando le cuadra los más insanos juicios del que en vida debió guiarlos por el camino de nuestra ley. ¿No dijo una vez que primero entraría un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? El Señor dio a cada cual su sitio. Si puedes contar con abundante fortuna, fue porque Él mismo lo dispuso así. Ahora bien,
Esa violación tan seria de sus reglas traería aparejada una situación tan espinosa como esa zarza que aquí, al borde del camino, crece, siempre y cuando el asunto llegue a oídos de Simón Pedro, Señor. El jefe cristiano suele mostrarse duro, reaccionar con aspereza, ser inflexible a la hora de juzgar actos que impliquen, aunque solo se trate de un ligero desliz, un desvío de cualquiera de sus disposiciones. Sería menoscabar su autoridad. El sofer Gesser dejó la frase inconclusa, al igual que la ligera sonrisa que hizo prolongar la comisura de sus labios. Saulo le devolvió la sonrisa acorde con sus posibilidades, transformada en mueca. Es claro, mi querido aprendiz de leyes, mientras no se descubra el crimen, no hay crimen. ¿Ha sabido el matrimonio guardar bien la falta? No tanto como para que no llegara hasta mí, aunque aún nadie más lo sabe. O mejor dicho, a ninguna otra persona lo contaron. Lo supe porque he seguido muy de cerca, entre otras cosas, todas sus operaciones financieras. No hay quien diga verdades más exactas que las cuentas cuando se llevan claras favorecen. En la misma medida en que perjudican, los números no mienten ni tienen conciencia de una cosa o de otra. Son fríos y en ocasiones hasta implacables. Ambos quedaron en silencio. Saulo de Tarso mordisqueaba una brizna de hierba al tiempo que su mirada se abría paso por una angosta brecha entre las ramas bajas de los olivos y salía al espacio y se iba hasta alcanzar el horizonte, limitado por las alturas del Nebo, cuyos perfiles rompían la línea recta trazada por el infalible nivel de las aguas del mar muerto. Moshe Gasser pensaba y nada más, ni una sola de sus neuronas recibía otro estímulo. Para el estudiante en ese momento no existía la fronda que los rodeaba, ni el par de cornejas que chirriaba en lo alto de un tamarindo, ni el leve empuje del vino que había de doblar la cerviz a los tallos de las hierbas altas, las que al mordisquearlas dejaban en los labios cierto sabor hasta el abajo pútrido, exhalado por aquellas mismas aguas donde había ido a posarse los ojos de su señor. Creo, mi estimado Sofer, que poniendo en juego toda nuestra astucia, este matrimonio, Ananías y Zafira, señor, Ananías y Zafira, espera, hay una coincidencia en tiempos de Jeremías. Tú debes saberlo mejor que yo. Lo que se cuenta del profeta mentiroso también se llamaba Ananías y al parecer era un farsante. Predijo la pronta liberación del pueblo hebreo del cautiverio en Babilonia. El Señor lo reprendió y en el mismo año murió Ananías en el 7º mes. Por haber mentido a Dios, Sofer, por haber mentido. Me mintió y eso no es lo más grave. Ha pisoteado mi autoridad, que debió ser respetada por encima de todo, no solo porque hubiera sido normas de conducta dictadas por el que ya no existe, sino reafirmadas por mí. ¿A dónde iremos a parar si cada cual no cumple estrictamente con lo establecido? El caos, y nada menos que tratándose de los fondos para el uso común. Es inaudito. Me resultaría increíble de no haber retenido ante mis ojos la prueba irrefutable de la falacia. El contrato de la venta que desconocida
con semejantes métodos no iba a llegar a ninguna parte, que los planes del alzamiento se vendrían abajo, que todo se perdería. No era capaz de mantenerse en la misma línea y hacer que prevaleciera el objetivo que se le encomendó. Eso lo llevó al fracaso y si no fue más estruendoso, se debió a las circunstancias que entraron en juego en ese momento, a la cautela con que actuó el Sanedrín, a la suerte misma. ¿Qué sé yo? Pero fíjate bien, Simón Barjona, que Pedro, o como prefiera llamarse, conmigo no puede suceder lo mismo. No me apodo la piedra por lo de recio que vislumbro en mi ánimo, pues voy a demostrarlo con un escarmiento. Lo de Jesús también fue eso, un escarmiento a la vista de todos para que sirviera de advertencia tanto por parte de las autoridades romanas, con el fin de aplacar rebeldías, como por parte del Cefas, de modo que no quedara duda en cuanto al castigo que recibirían las desobediencias de cualquier otro papanatas que apareciera con ínfulas de profeta sin serlo, pisoteando la ley y ofendiendo a los doctores. Bien claro que me lo revelaron aquella noche, en el patio de la residencia del sumo sacerdote en la espera del veredicto, mientras escuchaba el canto de los gallos. Querida Zafira, ruega que Dios me acoja en su seno. Solo Él y su misericordioso Hijo, el que estuvo entre nosotros haciendo el bien, saben de los sentimientos que me impulsaron a reservarnos parte de lo que resultó de la venta de nuestras tierras. Tú también comprendiste que así obraba bien y me apoyaste. ¿Cómo hubiese podido dejar en la pobreza a mi propio hermano y a su familia? Es cierto, dicen que una vez fueron a solicitar a Jesús, su madre y sus hermanos, y él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Helos aquí, son ustedes, mis discípulos, aquellos que me rodean. No hay mayor prueba de solidaridad, Zafira, y es indiscutible que su desinterés siempre sirvió del ejemplo. Dentro de la misión del Hijo de Dios y para los que han de seguirlo, el dinero no cuenta, porque él estaba seguro de que el reino celestial ya tocaba las puertas. Entonces, ¿para qué haría falta el dinero? Pero han pasado 8 años, mujer, y de esperanza puede vivir el espíritu, pero el cuerpo no. Bien que se lo expliqué a Pedro, pero no quiso, ni tan siquiera admitir una sola de mis razones. Nos maldijo por haber infringido los preceptos, borró nuestros nombres del padrón de la cofradía, nos execró como si hubiéramos cometido el mayor y más aborrecible de los pecados, como si con nuestro proceder la sagrada ley de Dios hubiera sido pisoteada. Nos acusó de idolatría a la riqueza. No pude contenerme, mujer. Yo, que permanecía de hinojos, sintiendo sobre mis espaldas el látigo de su palabra, me puse en pie. No busques la brizna en el ojo ajeno mientras tengas una viga clavada en el tuyo, le respondí. Y hubo rebeldía en mi voz y odio en mi corazón hacia quien debía obediencia y amor. Le reproché las licencias que permitía a los gentiles convertidos por aquellos que mandó predicar la palabra del Hijo del Hombre, y le eché en cara lo del ágape, devenido banquete de ricos, en lugar de cena en común, igualdad con los pobres, rememorando aquellas en las que Jesús partía el pan entre todos, y de las dádivas en oro y alhajas que dice guardar a modo de fondos para la hermandad. Es que ellas no son bienes tan comunales como las tierras que vendí. Consiste la obediencia en acatar la doctrina del haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Coloca en una balanza, Zafira, sus faltas y las nuestras. Veamos de qué lado se inclina. Tengo la convicción de haber actuado con justeza, mas mi alma no admite tan atroz ofensa. Ha sido herida de muerte y muerta el alma.
¿De qué me sirve este mísero cuerpo vivo? Descuélgalo, úngelo y dale santa sepultura. Que sea mi espíritu quien comparezca ante el tribunal infalible y reciba el fallo justo, allá a los pies del Señor y de su Hijo, donde en verdad lo inicuo no existe. ¿Fuiste tú el culpable, Simón Pedro? Hay rencor en la voz y en los ojos de Zafira. Saltan destellos rabiosos, ansias de reivindicación más que de venganza, aunque tampoco podría descartarse esta última. En suma, no se puede calificar a ciencia cierta la naturaleza de aquel remolino de perturbaciones que bullen en el alma de la mujer. Tenía ante sí al causante de la muerte de su esposo. ¿Qué impulsos no son capaces de pasar por su mente luego de encontrarlo ahorcado de una viga en su propia habitación? ¿Cuánta cólera no anidó en su corazón al saber que Ananías, zaherido por aquel de quien esperaba benevolencia, esa misma de la que había hecho gala el maestro, optaba por la muerte, decepcionado por el que se dice ser el segundo y fiel seguidor de su doctrina? ¿Qué habría dicho Jesús ante semejante injusticia? Su cólera, la cólera divina, estallaría. Él, que si era capaz de saberlo todo, no hubiese aprobado la insidia de que fue objeto Ananías. No, era indudable que la habría rechazado por contraria a su noble manera de juzgar. De seguro lo hubiese llamado, su santa mano se habría apoyado en el hombro del pecador y simplemente le hubiese dicho, hasta con bondad: no te preocupes por el mañana, Ananías. El mañana se ocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su inquietud. Luego le mandaría irse, seguro de que su alma no albergaría resentimiento ni reserva. Pero así hubiera actuado Jesús, y parangones no caben entre ambos. Él era, bien lo saben aquellos que estuvieron entre los que lo rodeaban bajo los portales del templo, donde esparcía su palabra cual simiente de trigo. Él era de los que perdonaban, incluso violaciones de absurdos preceptos del Talmud. Él jamás condenaría una acción piadosa, y en el proceder de Ananías no hubo dolo. Bien lo sabe Simón Pedro. Entregó su parte íntegramente. Habría de dejar en la miseria a su hermano por el solo hecho de que aquél no estuviese afiliado a la secta, y a ella misma. Pudiera pensarse que la había soslayado al reservar esa mitad para su hermano. Cabría pensar que en lo que hacía no hubo ni siquiera un ápice, aunque fuera inconsciente, donde no estuviera ella presente. Resultaría tonto. Era fácil darse cuenta de que el marido había vislumbrado algo y fue más allá. Todo no era diáfano, como se quería hacer ver. Había intereses, unas interpretaciones de la doctrina que Jesús les hizo llegar. Todo podía justificarse. Siempre en cualquier sentencia aparecía una idea que subyace y que se interpreta muy acorde con las convicciones, con las conveniencias de los que tienen el privilegio de tomar su palabra como escudo impenetrable. De ahí que
Zafira no se ande con remilgos y permita que emane de su corazón lo que se agita dentro de él, aunque sepa que con ello no volverá Ananías a su lado. Y he aquí que suelta el torrente de su adolorido rencor. Lo odia. Sabe que Jesús se lo perdonaría porque hasta el odio supo perdonar siempre que fuera justo. No arremetió contra los mercaderes del templo, descargando su ira contra aquellos que profanaban la casa de su padre y el templo de su esposo, ese que Ananías levantó sobre las palabras que le oyó decir en portales y plazas de Jerusalén, no era válido ante la disposición de uno que se dice santo, delegado para poner manos y hacer milagros que jamás se han visto y que, sin embargo, se cacarean por toda la ciudad. No, su mano no deja de aferrar el mango del puñal, no lo perdona. Ella no es como Jesús. A ella le arrancó la mitad de la vida por incumplir preceptos efímeros de hoy sí, pero mañana no. Pedro la hirió de modo que jamás sanará su herida. Le quitó lo que más quería. No le devolvió Jesús la vida a Lázaro cuando sus hermanas se lo pidieron. No había en ello un desafío al Señor mismo que había decretado su muerte. ¿Quién le otorgó a Simón Bar Jonás autoridad para condenar? La mano convulsa hace la empuñadura, siente el calor agobiante del sol que cae implacable sobre la terraza. Simón Pedro se cubre bajo el palito que ha dispuesto al efecto. Ha ordenado refrescos de tamarindo para atenuar. No se sabe si la canícula o el furor de Zafira. Lo que hay de cierto, lo que prima, es un silencio abismal entre ambos. El prelado firme, convencido de la razón que le asiste, y la mujer en cuyos ojos ya no quedan lágrimas, dispuestas a todo. Irrumpe en la mente de Zafira la escena horripilante. Ananías cuelga de una soga que no puede explicarse cómo pudo atar a la viga del techo. El banco volcado por sus pies, quizá con el último aliento, los ojos desorbitados del que fuera su esposo, y aquella expresión de terror en el rostro muy ajena a la de quien se complace en ofrendar su propia vida en aras de una expiación. De pronto todo deja de tener su sentido habitual. Ya el sol no alumbra, el palio se ha vuelto negro, la terraza gira a su alrededor. Una de sus manos se le prende de las barbas y casi las arranca, descubriendo la garganta. Solo el brillo de una filosa hoja resplandece por un instante y corta, penetra, desgarra, hiere, mata. Un estertor que se ahoga en sangre y todo ha terminado. Dicen que 1000 demonios se adueñaron de mí, que impulsaron esta mano al crimen, pero ya nada me importa, ni siquiera revelarles la verdad. ¿De qué valdría convencerlos de que ese a quien ahora tienen por santo no fue más que un vil farsante? Todos ellos participan del mismo juego. Aún no había cerrado la entrada de su tumba y ya se disputaban el poder. Santiago, el hijo de Zebedeo, creo que fue el más sensato al volver con los suyos en Judán. Al irse tan lejos
ciudad maldita, de este pueblo condenado a vivir en eterno vasallaje. Arrepentirme, nunca. Lo hice pagar su vida la de mi querido Ananías, y aún me quedas en deuda, Simón Bar-Jona. Te estaré maldiciendo hasta mi última palabra. Sé que cualquiera de vosotros ocupará su lugar, que seguirán mancillando la palabra de Jesús con nada más denunciarla, pero ya nada me importa, ni que hayan lanzado mis despojos al valle de Hinnom, después de apedrearme como se arroja al animal expiatorio. Vagaré abrazada por el sol, mi piel seguirá secando, mis labios no sabrán jamás de agua, sino del polvo del desierto que llenará mi boca, hasta morir de manera lenta y brutal, y como yo padecerán muchos más pagando culpas ajenas. Ya han aprendido a condenar matando, no seré yo más que un precedente. ¿Halló alguna falla, Señor? ¿Hay algún detalle que pueda despertar suspicacias? No me vaya a decir que la carta dejada por Ananías se pueda poner en duda. Creo que hicimos una falsificación perfecta. Ribera norte de Legión, donde las aguas poco profundas permiten el paso de las caravanas para continuar bordeando el basamiento de la muralla hasta la puerta de Siloé y por allí adentrarse en la ciudad baja, sentados en el borde de un saliente calizo, sin aristas, muy lavado por el torrente en épocas de crecidas, Saulo de Tarso y su joven colaborador. El estudiante se había descalzado y refrescaba los pies en la corriente. El de Cilicia hubiese querido hacer lo mismo, pero sus piernas, demasiado cortas y zambas, no le hubiesen permitido ni mojarse la punta de los dedos. El ruido del agua entre las piedras impedía que la conversación llegara a oídos de aquellos despreocupados mercaderes que, por los alrededores, engullían su pan untado con pasta de higos. Recostada la espalda al lomo de sus camellos, echadas las bestias encima de su estiércol, rozando sin cesar, cabeceando con los añolientos y dulces párpados entornados. No es lo que me preocupa, Sofer. No es eso lo que me preocupa, Sofer, sino el escándalo que provocó la trágica muerte de Simón Pedro y la reacción de los miembros de la secta cristiana. Parece haber cerrado filas. Dicen que lo de menos es quién los dirija, que la doctrina y la palabra de Jesús prevalecerán, que no importa el hombre, sino la justeza de sus ideas. Pues no veo el motivo de su desvelo, Señor. No todo es tan puro como se pretende hacer ver. En mi opinión, solo son palabras más bien para engañarse a sí mismos y a la vez dar la imagen de una fuerte cohesión interna. Pero en realidad, sus posiciones se debilitan, decrece la confianza en los augurios de aquel maniático. ¿Qué pasa con la llegada del reino celestial? En su delirio aseguró que ya era inminente. ¿Ha dejado de salir o de ponerse el sol, querido Señor? Cada día no es exactamente igual al anterior. De aquellas predicciones suyas nada se ha cumplido. Cuánto prometió en dicha y felicidad eterna a quien lo siguiera. Se ha hecho polvo en el viento, se ha llevado en borrascas hacia el Moab. Muy por el contrario, la cofradía se resquebraja en Jerusalén. Aún no han podido decidir quién se quedará al frente y mientras se ponen de acuerdo entre dimes y diretes, nombraron un consejo formado por 7 obispos, entre los cuales se encuentra Felipe, otro de los que